no quieren que sepas, los que no quieren que despertemos, y el timo americano. El almirante Richard Evelyn Byrd había sobrevolado el Polo Norte en un gran avión de 4 motores, con una misión muy especial: comprobar la posible existencia de alemanes en el Ártico. Lo que ocurrió en ese viaje fue realmente inesperado para los pilotos como para sus jefes. Comprobaron que la topografía polar no es como se suponía, aunque al resto de la humanidad se la tenga convencida de que sigue siendo algo más chata, pero ni siquiera lo suficiente como para notarlo. Además, continuaron su vuelo guiados por brújulas giroscópicas y sobrevolaron unos 5.000 kilómetros de un territorio tan selvático como el Amazonas. Incluso vieron grandes animales y uno era aparentemente un gran paquidermo. Podría haber sido un mamut, de esos que se encontraron varias veces congelados, teniendo aún pastos frescos entre sus dientes. Lo que descubrió Byrd es que la Tierra es hueca, y ello ha constituido uno de los secretos más celosamente guardados por los que no quieren que despertemos, porque comprenden que en la superficie interna vive gente, y no son precisamente ingenuos aborígenes como los que encontraron en América cuando decidieron oficializar su existencia. Hasta ese momento, de 1492, habían mantenido a la masa creyendo que la Tierra era un gran cilindro cuyos abismales costados terminaban en un mar infinito repleto de monstruos infernales. Así nadie se atrevía a meterse demasiado en los mares, no sea que descubrieran el secreto de los templarios, que iban a América a cambiar a los vikingos acero por plata. Los vikingos fueron auténticos civilizadores que enseñaron y liberaron a los pueblos americanos de sus antiguos esclavistas chinos, tribus llegadas como Noé en diferentes arcas. Fundaron 5 imperios en América: Manitú, en Norteamérica; Maya y Azteca, Centroamérica; Chibchá, norte y noreste de Sudamérica; Inca, región andina sudamericana; Mongula, región amazónica. Como ninguno de estos imperios vikingos era esclavista, tampoco utilizaban dinero ni trueque. La economía era simplemente imperial y distributiva. Se repartían los bienes que cada pueblo cosechara o produjese, sin pretender darles un valor artificial o de correspondencia. No siendo una economía egoísta o competitiva como la economía de mercado, los que no quieren que despertemos no tenían cabida en esas sociedades. Los arquetipos americanos eran todos rúnicos y no estaban adulterados como ya habían logrado hacerlo en Europa y Oriente. Pero todo esto se ocultaba a las masas europeas y se les metían ideas absurdas utilizando para ello a elementos infiltrados de la Iglesia. Eso fue justamente lo que motivó la creación de la Santa Inquisición. Su función era simplemente depurar a la misma Iglesia, detectando a los alienígenas infiltrados en sus cuadros. Sin embargo, como ya Europa estaba sometida a los arquetipos de la economía de mercado y la codicia hacía que todos sirvieran íntegramente, aunque sin saberlo, a los que no quieren que despertemos, era momento de usar a los países europeos, a las fuerzas eclesiásticas y militares para invadir y saquear América. Para abrir nuevos mercados. La evolución de las armas de fuego definió las diferencias de poder bélico entre los imperios americanos y de los invasores. Las coronas, es decir, los políticos visibles, ejecutaron los planes elaborados por los banqueros y pagaron siempre las cargas morales y de todo orden. Así, los que no quieren que despertemos estuvieron siempre ocultos, en caso de una revolución, etc. El que paga el plato es el político títere. Las manadas humanas no ven al que está detrás. Claro que estos politicoides son casi siempre hijos menores del cabal, pero encima son los menos hábiles, aunque se les haga creer
que porque tienen ciertos recursos y dirigen gran cantidad de gente, son, entre comillas, los que mandan. La mayor parte de la aristocracia global está muy creída de sí misma, sin sospechar siquiera el poder de la inteligencia que hay detrás. De Ramiro de Granada, por Johnny Fer. Querido suscriptor, todo lo anterior me vibra como cierto, mas es bueno recordar que ya más temprano que tarde, todo esto saldrá a la luz. No vale la pena comerse el cerebro pensando si hay vida en la tierra hueca, y si acaso hay tierra hueca y seres humanos viviendo ahí. Seguramente están más avanzados que nosotros, ya que pienso que allá adentro no hay huracanes, tornados, tormentas y varios desastres naturales que acá en la superficie sí. No voy a negar que es muy interesante la historia del Capitán Byrd y todo lo que vivió en la en la Antártida, y que todo lo plasmó en un libro. Pero conociendo a los oscuros me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es que permitieron que se publicara un libro donde se describe todo lo que los oscuros han estado tan celosamente ocultando de la vista de todos salga a la luz? Aquí hay dos sopas. O se les fue de las manos o permitieron la publicación, ya que es desinformación y por lo tanto falso. Aunque hay algo dentro de mí que me dice que es muy probable que sí haya algo o mucho de verdad en todo esto. ¿Tú qué piensas? Coméntamelo en la caja de notificaciones de este video. Lo que a mí me hace sentir que puede ser cierto es la extrema vigilancia de varias bases en la Antártida de diversos países custodiando esa parte del planeta. ¿Qué es lo que esconden? He tenido al menos unas 3 visiones que en ceremonia con plantas sagradas se me ha mostrado que sí hay vida inteligente bajo nuestros pies y que no son peligrosos. Al contrario, son seres más avanzados en amor, evolución y tecnología que nosotros, y que no interfieren con nuestra evolución por cuestiones de libre albedrío, pero tampoco dejan que entremos en sus reinos. Inclusive me mostraron que también hay vida intraterrena, pero no es de esta dimensión. No solamente puedes tener acceso a esta información mediante plantas sagradas, también en meditación se puede acceder a estos lugares, siempre y cuando tengas un trabajo interior bien logrado y entre más amor en tu corazón, pues va a ser más fácilmente que te den acceso a estas dimensiones. Claro, con las plantas sagradas el acceso es inmediato y más claro, como si fuera el sueño más lúcido que hayas tenido, y más todavía. Últimamente he platicado con varias personas de diversas creencias y formas de ser, y cada vez me he dado cuenta de que de un modo u otro están despertando, ya sea que ya no se compran el cuento del político honesto o el diálogo de sus dirigentes eclesiásticos de que hay un cielo y un infierno y que si no te portas bien te vas al infierno, ni del cuento que nos han venido contando la ciencia acerca del origen de las especies, etc. En fin, cada vez más personas despertando a una realidad que cada quien toma y se apropia en base a lo que le vive. Así como también quiero pedirte que tomes solamente lo que te sirva y te vibre de este video, ya que no tengo la verdad absoluta conmigo, solo comparto con amor lo que me ha vibrado compartir contigo. Lo arriba mencionado de los vikingos sí me lo reservo para investigar más por mi cuenta, ya que no estoy muy seguro que sea cierto que ellos fueron la cuna de la civilización maya y de las otras culturas que menciona Ramiro de Granada, que a su vez lo compartió Johnny Fer, que es de quien tomé el escrito, y lo comparto contigo, agregando mi punto de vista y mi sentir. Cuando intuimos y vibramos que algo es verdad o es mentira, es tu maestro interior hablándote. No lo desoigas. Él enseña bien, la mayoría de las veces, y entre más conectado estés contigo mismo, más acertada será esa intuición. Así que guíate por tu corazón, más que con tu mente. El corazón no se equivoca. Si te gustó el video, dale like, y si no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas
para que YouTube te avise de nuevos videos. Y lo más importante, y que te voy a agradecer mucho, comparte este video y pídele a tus contactos y amigos que se suscriban al canal. Compartir es amar. Te mando un abrazo grande desde el fondo de mi corazón y muchas bendiciones.